Hola, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con la unidad 2, con un texto de Sebastián Bertuccelli. Sebastián Bertuccelli es un autor argentino, cordobés. Fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la carrera de Psicología, introdujo la psicología comunitaria en la carrera a partir de un seminario que se llamó Estrategia de Intervención Comunitaria, luego fue la cátedra de Estrategia de Intervención Comunitaria en la carrera de Psicología en Córdoba. Este, y con su equipo él ha intervenido en diferentes momentos de catástrofe, por ejemplo, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, cuando el agua se llevó el pueblo de San Carlos Minas también. Eh, bueno, es un referente de la psicología comunitaria para nosotras y para nosotros, y hoy vamos a ver un texto de él que se llama Centros de Acción Comunitaria, que tiene que ver en cómo un equipo de salud va deconstruyendo su posición en relación a la intervención, ¿sí? Que es de lo que venimos hablando, de lo que venimos trabajando, ¿sí? El texto comienza con la visita anónima institucional, ¿sí? ¿Cómo incluir a la gente del lugar en los programas y proyectos generados de las políticas sociales?, se pregunta el autor. La decisión es política, de ir a la casa de los otros. El programa de los Centros de Acción Comunitaria, un programa municipal de la ciudad de Córdoba, sí plantea una estrategia para la desconcentración de recursos que debía dar respuesta sistematizada a las necesidades y requerimientos sociales de estos grupos poblacionales postergados. ¿Sí? Eh, Él habla de algo muy interesante, que es hacer una casa en la casa de los otros. Hacer una casa en la casa de los otros y allí tratar de enseñarle a la gente del lugar a vivir de nuevo. Eso es lo que pensaban en un principio este equipo de intervención, ¿no? Este equipo de salud. Una vez en la zona, continuamos recreando un antiguo ritual de visita institucional sobre las poblaciones indo-latinoamericanas, dice el autor. En un primer momento, nuestras actividades como equipo profesional, sin arraigo en el lugar, consistieron en pretender llevar a la práctica programas de promoción social planificados y reglamentados desde el nivel central, ¿sí? Y ver cómo este equipo se podía integrar a la gente del lugar. Así intentábamos responder a las necesidades sentidas de la población según nos llegaban a través de la versión de los líderes que se nos fueron aproximando en esa etapa de nuestra inserción, dice el autor. Esta estrategia, ¿sí?, de hacer una casa en la casa de los otros, está justificada por un diagnóstico social expresado en términos estático-cuantitativos, o en términos de Prieto Castillo sería un diagnóstico pasivo. ¿Por qué? Porque se mira a la población en su dimensión enferma, carente e ignorante. Entonces esta mirada sustenta un acuerdo básico civilizatorio con líderes institucionalizados acerca del modo en que debíamos operar sobre la gente. ¿Cómo dar bien sin crear dependencia?, se pregunta el equipo en esta etapa de su desarrollo en la intervención. A la gente no hay que pescar, no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar, eran algunas frases en las reuniones de equipo. A esta gente hay que educarla, capacitarla, promocionarla humanamente. Pero la pregunta es, ¿quién nos llamó? ¿Qué hemos venido a hacer aquí?, se pregunta el equipo. De esta manera logramos crear un espacio de habitualidad, de seguridad, un domicilio cultural para nosotros, y así paliar la incomodidad que se nos generaba cuando nos hacíamos estas preguntas. En esa época ligábamos lo comunitario a lo preventivo. La operación fundamental fue convocar a los vecinos a nuestra casa, o sea, al Centro de Acción Comunitaria, para que participaran activamente en la solución de sus problemas. Pero en esta convocatoria, ¿quién pone las reglas?, se pregunta el autor. El modo de participar lo aportaríamos los profesionales en ciencias sociales. La gente aportaría su disposición a ser organizados por nosotros. La entrevista y la táctica grupal eran herramientas indiscutibles, sobreentendidas, casi naturales. Mediante la entrevista familiar en domicilio con encuadre fijado de antemano por los profesionales, conforme a los recursos asistencialistas que estos llevaban. Entonces, intentábamos ser dueños de casa en la casa de los otros, dice Bertuccelli.
¿Cómo intervenir?, se pregunta. Desarrollábamos nuestras intervenciones con objetivos de prevención primaria, pretendiendo cambiar los hábitos y actitudes que creíamos sostenían o podían conducir a determinadas problemáticas por otros que suponíamos universales y que en realidad constituían traslaciones indebidas de pautas pertenecientes a contextos socioculturales ajenos e indiferentes a la gente del lugar. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder aquí en este momento? Dice Bertuccelli, estábamos previniéndonos de quienes padecen las problemáticas. Se esperaba que las acciones comunitarias a llevar a cabo evitaran la ocurrencia de las problemáticas seleccionadas para abordar. Estas intervenciones preventivo-primarias tienden a seleccionar problemáticas de la población, recortándolas en su circuito social generativo, ¿sí? Entonces, lo que se dan es una serie de aproximaciones ritualistas a la comunidad. Esta visita a las poblaciones nativas culmina con el retorno de la gente a su sociedad de origen, a su clase de referencia, llevando en sus manos el fruto de la conquista. Este sería el ritual de la conquista del cual habla Bertuccelli. El conocimiento así obtenido debería dar cuenta de su legitimidad respondiendo a interrogantes, ¿no? ¿Quién se benefició con este conocimiento? ¿Para qué le sirvió al poblador participar en estos proyectos? ¿Refleja este conocimiento un cambio real en las problemáticas de la población? Son preguntas que se hace el equipo en este momento, ¿sí? En síntesis, las estrategias institucionalizadas que se justifican desde un diagnóstico estático que muestra solo la dimensión enferma o carente de una población, tienden a construir una casa en la casa de los contribuyentes, supuestos beneficiarios del servicio, para luego atraerlos a ella y tratar de imponer allí sus reglas en una búsqueda progresiva de sustitución de la vida cotidiana. Hubieron dos rituales de pasaje que les permitieron a este equipo ir deconstruyendo esta posición sobre o acerca de la intervención. Dos prácticas que fueron preparando el cambio en nuestro modo de relacionarnos con la población, dice el autor. Uno fue un proyecto de prevención primaria de disfunciones sexuales, ¿sí? Y el otro fue un proyecto de abordaje a familias problemas. Eso nos permitió visitarlas en su domicilio, en su hábitat, ¿sí? El autor habla de un concepto muy propio que es la endoepidemiología, que es la necesidad de un enfoque epidemiológico participativo para micropoblaciones. Descubrimiento en la casa de los pobladores de formas genuinas de búsqueda de bienestar. El cambio estratégico fundamental de nuestra institución respecto a la población del área de responsabilidad, ¿sí? El centro de salud municipal del área por donde pasaba la acción comunitaria en ese momento, ¿sí? Entonces pasamos de la visita anónima institucional a la visita en la vida cotidiana del otro. ¿Cómo incluirnos nosotros como centro de acción comunitaria en los movimientos de búsqueda de bienestar que se generan permanentemente en las poblaciones?, se pregunta el autor. Se fueron dibujando ante nosotros las redes comunitarias puestas en juego. Era un diagnóstico que íbamos haciendo permanentemente con la gente y que destacaba los modos de búsqueda de bienestar desplegados para resolver problemáticas, ¿sí? Por lo tanto, lo que se plantea el equipo es que otra visita domiciliaria es posible, ¿sí? Dice el autor. Nuestras acciones enmarcadas en la visita domiciliaria a familias integradas en redes de confianza y con la dinámica propia de la vida cotidiana. Vamos interviniendo apoyados en procesos colaborativos, no ya para evitar, sino para posibilitar que ocurra algo positivo en términos de sostener o recuperar bienestar. Hay que partir de lo que está haciendo para el fruto, dice el autor, y no de lo que traemos nosotros, operando en una compleja heterogeneidad cultural, un mosaico de redes familiares locales o provenientes de otras sociedades. Fuimos contenidos por sistemas de cooperación policéntricos que cotidianamente resuelven problemas insuperables para las prácticas institucionalizadas, plantea el autor. En esto toma a las ruedas del mingado, que son unidades de cambio abierto que garantizan la tendencia permanente a la cobertura total. De acuerdo a la dinámica de estos sistemas y a la calidad de la tarea a resolver, podemos ser pasantes de la acción comunitaria y en otras colaborar con la familia u otra institución del área por donde pase el poder en ese momento,
Se trata de administrar deambulando, dice el autor. ¿Sí? Entonces, también acá se plantea lo de trasladar nuestra acción a la casa de cualquier familia o institución del área de respuesta, autoconvocándonos y permitiendo ser convocados. Todo de acuerdo donde se localice momentáneamente la necesidad y el movimiento de la población. Se trata de estar cada vez más a mano cotidianamente en telarañas de libre participación en órdenes complejos y no jerárquicos, ¿sí? Entonces, el recorrido es desde las micropolíticas a las macropolíticas. La evolución propia de la población y de las instituciones articuladas a ella deberían generar y suprimir los programas sociales necesarios en cada momento sociopolítico. Los sistemas democráticos representativos o participativos se verían revitalizados de sistemas democráticos genuinos que se engendran cotidianamente en las poblaciones indo-latinoamericanas. ¿Cuáles son los aportes en este punto? Bueno, el verdadero aporte de este enfoque fue ayudar a sostener y aumentar la capacidad comunitaria que venía desplegando la población, sus formas de cooperación genuinas, imprescindibles para seguir afrontando nuevos desafíos en el proceso de permanente búsqueda de bienestar. ¿Sí? Entonces, lo que un poco se desarrolla en este texto, Centros de Acción Comunitaria, es cómo un equipo de salud va deconstruyendo y construyendo, o mejor dicho, deconstruyendo su posición ante la intervención y construyendo una nueva manera de hacer, ¿sí? Que es este, incluirse en lo que está haciendo, incluirse en estas tramas que dan cuenta de una búsqueda de bienestar de las poblaciones y no solamente eh, mirar a la población como carente, como enferma, sino poder descubrir sus potencialidades, ¿sí? De eso trata este texto de Centros de Acción Comunitaria. Así que una vez más tenemos un texto muy reflexivo, al igual que el de Moreno Olmedo, que pone en tensión el concepto de intervención. Bueno, espero que les haya servido este texto de Sebastián Bertuccelli que se llama Centros de Acción Comunitaria y que tengan buenas tardes.